empezar hablando de qué es el dolor. Claro, si el 70% de la audiencia es paciente, o somos pacientes, pues evidentemente todos sabemos lo que es el dolor. Pero viene bien definirlo. Y esta es la definición que da la IAS. El dolor, según la IAS, que es la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor, hará retumbo. Es una experiencia sensorial, emocional, desagradable, asociada o no a una lesión tisular y expresada a términos coincidentes con dicha lesión. Probablemente no se puede decir más bonito y más científico, ¿vale? Difícil de entender para la mayoría de nosotros, pero no se puede decir de forma más interesante. De esta definición, a mí lo que me gusta es esto. Y es una experiencia sensorial y emocional. Y ese es el principal problema, fijaros. Nosotros encontramos un paciente con diabetes y sabemos lo que hay que hacer, mirar sus niveles de glucosa. Tenemos un paciente hipertenso y sabemos lo que tenemos que hacer, mirar su tensión arterial. Tenemos un paciente con dolor y ¿qué medimos? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es el marcador que nos dice este paciente está mejor o está peor? No tenemos un marcador, pero lo que sí que tenemos es un montón de emociones asociadas al dolor. Y eso hace que sea muy puñetero y muy difícil. Y esa va a ser la principal limitación de lo que os voy a presentar. Que yo trabajo con ratones y no nos hablamos. Llevo 25 años trabajando con ratones y por más que los miro, no soy capaz de que me contesten. Ellos deben tener conversaciones muy interesantes entre ellos, pero no consideran que merezca la pena compartirla con nosotros. Estamos intentando aprender por qué un ratón se deprime, si es que se deprime, por qué un ratón está ansioso, si es que está ansioso, pero realmente nos cuesta mucho establecer modelos animales que feten, estos en los que no tengamos ninguna duda de qué es lo que está pasando. Y esa es la principal limitación. Por eso, a mí esta definición, pese a ser muy bonita, no me gusta tanto como esta otra. Os la leo porque creo que no la veis. El dolor es todo lo que siente una persona cuando dice que tiene dolor. Esta es una definición de una enfermera, Margot McCaffrey, 1968. Y para mí representa lo que les pasa a muchos de los pacientes. Que el dolor es todo. Que el dolor termina por ocupar toda vuestra vida, que el dolor se convierte en una especie de espada de Damocles que está ahí constantemente molestando y perturbando y dañando vuestro día a día. Intentar desmontar la parte emocional de la parte sensorial es la que vamos a poder trabajar mejor con fármacos. Intentar separar una cosa de la otra es lo que nos permitiría, tal vez, llegar a conseguir un buen alivio del dolor. Pero claro, es que el dolor no es fácil. No creo que os descubra nada. Porque tenemos el dolor provocado por la patología. Tengo una artrosis de rodilla y me duele la rodilla. Me han operado del menisco y me duele el menisco. Ese tipo de dolor lo entendemos muy bien. Y esto es lo que llamamos el dolor agudo. Y todos somos capaces de entender el dolor agudo porque todos hemos tenido dolor agudo. Yo me doy una patada en la rodilla y entiendo perfectamente lo que me está pasando. Y si tú te das una patada en la rodilla, entiendo perfectamente lo que te está pasando. Pero eso solamente es un tipo de dolor. Cuando el dolor se cronifica, se convierte él mismo en una enfermedad, se convierte en otra cosa. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Porque ahí ya no te entiendo tan bien. Yo sé lo que es una patada en la rodilla, pero no sé lo que es una artrosis. Entiendo los mecanismos que están detrás de la artrosis, entiendo que hay una degeneración de cartílago, os voy a poner cositas de lo que sabemos, de las células que se activan, etcétera, etcétera. Pero no sé lo que pasa por tu cabeza, no me puedo poner en tu lugar. Y esa es una de las principales limitaciones que tenemos a la hora de tratar el dolor. Pero es que por si fuera poco, dentro del dolor, como es una experiencia sensorial y emocional, tenemos un componente psicológico muy importante. No sois iguales. Yo tengo la suerte, o la desgracia, todo depende, de trabajar con ratones que son todos iguales, unos a otros, durante generaciones. He conocido a sus tatarabuelos, a sus bisabuelos, a sus abuelos, a ellos y a sus nietos los conoceré. Porque todos vienen de unas cepas que nos dan los laboratorios y todos son iguales. Vosotros miraros, sois todos guapos, pero sois todos diferentes. Por lo tanto, es muy difícil que sintáis el dolor de la misma manera. Porque vuestro cerebro ha ido madurando de forma diferente, ha ido evolucionando de forma diferente, vuestras experiencias vitales, vuestros recuerdos, vuestras memorias, todos son tan diferentes que es absurdo intentar pensar que dos cerebros aquí, cogidos al azar, puedan comportarse de la misma manera. Pero es que no solo están los cerebros, es que también sois diferentes desde un punto de vista genético.
es que vuestras celulillas son diferentes, es que estos receptores de los que hablaba también Manuel hace un minuto, esos receptores son diferentes en vosotros. No son iguales. No todos fabricáis la misma cantidad de anandamida. No todos fabricáis la misma cantidad de endorfinas o de dopamina. Por lo tanto, también fisiopatológicamente, también bioquímicamente, sois diferentes. Por eso yo me dedico a los ratones y no a trabajar con vosotros, porque sois muy difíciles. Entonces, todo esto forma parte del dolor. Todo esto es el dolor. Claro, luego encima podemos hablar de dolor leve, moderado, severo, que es una mala traducción del inglés, debería ser intenso, ¿vale? También depende de qué haya causado el dolor. No es lo mismo el dolor provocado por una artrosis que el dolor provocado por una diabetes o por una infección por herpes. Todo eso son tipos de dolor diferentes. Pero es que también poco es lo mismo un dolor en la espalda que un dolor en el cuello. Tampoco es lo mismo un dolor que afecta sobre todo a la periferia que un dolor que afecta sobre todo al sistema nervioso central. Tampoco es igual el mecanismo que está detrás del dolor. Os vais dando cuenta, ¿no? Esto es un poco porque como luego al final, seguro que después cuando acabemos en la mesa redonda vamos a terminar con la conclusión de a veces sí, a veces no, para unos sí, para unos no, que entendáis que es muy difícil que algo valga para todos. De hecho es mentira, nada vale para todos. Yo siempre les cuento a mis alumnos, el dolor, hablamos de enfermedades raras, ¿sabéis lo que es una enfermedad rara, no? Una enfermedad que afecta a una población muy pequeñita de personas. El dolor es la enfermedad rara, más rara que hay, porque es de cada paciente. No hay dos pacientes que vayan a tener el mismo dolor. No hay dos pacientes que vayan a experimentar esas sensaciones de la misma manera. Por lo tanto, no es que ya el tratamiento sea individualizado, es que es difícil de narices. Muy, muy difícil. Porque ¿cómo tratamos el dolor? Esto sí lo sabéis, ¿a que sí? Todos los que tenéis dolor crónico habéis pasado por esto de la escalera analgésica de la OMS. Empezamos con AINES, que es la familia del ibuprofeno, de la aspirina. De ahí pasamos, si la cosa no va bien, o el paracetamol, si la cosa no va bien, pasamos a los opioides menores, tramadol, codeína, seguro que os suena a muchos de vosotros. Luego ya si la cosa va mal, entonces llegamos a los opioides mayores, oxicodona, morfina, tapentadol. Veo cómo van cambiando vuestras caras, según vais haciendo ahí. Ah, sí, yo para ese también he pasado. Sí, ese también lo conozco. Luego tenemos lo que llamamos coadyuvantes, que son fármacos que no están pensados o que no se descubrieron específicamente para el tratamiento del dolor, pero que hemos visto que pueden ayudar a aliviar el dolor en determinadas situaciones, como pueden ser algunos antidepresivos, como pueden ser algunos neuromoduladores. Y luego ya al final, si no las cosas de la farmacología no van bien, pues entonces nos dedicamos a inyectar los fármacos en distintos sitios, a utilizar estimuladores, a utilizar radiofrecuencia, distintos sistemas, entre comillas, eléctricos, de chispas, para intentar modular esa información que se transmite. Tampoco la escalera analgésica de OMS sirve para todos, ni sirve para cualquier tipo de dolor, y también hay que ir haciendo ajustes y mirando a ver cuándo hay que utilizar un fármaco u otro. Pero se nos queda corta, nos faltan herramientas. Lo decía antes el presidente de la Sociedad Madrileña del Dolor, el profesor García, hacen falta más fármacos. Necesitamos investigar y os doy mi palabra de que en muchos laboratorios, en muchas universidades españolas, también en español, se hace investigación. Buscamos día a día remedios para vosotros, para conseguir aliviar el dolor. Pero es complicado, pero no vamos a parar, seguimos buscando. Mirad, la farma no es la única herramienta para tratar el dolor. Cuando hablamos de dolor crónico, está muy bien las pastillas, yo soy súper fan de las pastillas, me dedico a eso, pero desde luego las pastillas no son la única opción. La fisioterapia nos puede ayudar mucho, la psicología nos debe ayudar mucho. Cuantos más sistemas utilicemos para intentar combatir el dolor, más eficaz será el tratamiento. Y debemos luchar, y desde la Sociedad Madrileña del Dolor, por ejemplo, la Sociedad Española del Dolor, se lucha para buscar unidades multidisciplinares en las que se puedan abordar el problema del dolor desde muchos puntos de vista, porque la farma solamente es una parte de ese proceso. Llegaré a hablar de cannabis, no os preocupéis, pero me parece que es importante sentar las bases de por dónde vamos. ¿Y por dónde vamos? Pues mirad, ¿qué es el dolor agudo? El dolor agudo, yo siempre les digo a mis alumnos, eso está chupado, eso son dos neuronas. ¿Sabéis lo que es una neurona? Una neurona es una célula que transmite información. Bueno, pues tenemos dos neuronas. Una primera neurona
que va a comunicar la periferia, y por periferia podéis imaginaros una articulación, podéis imaginaros un órgano, podéis imaginaros cualquier estructura que está en la periferia, como su propio nombre indica. De ahí, si yo me doy un golpe en la rodilla, una neurona se va a encargar de transmitir la información hasta la médula espinal. La médula espinal es un sistema de información que tenemos dentro de la columna vertebral, ¿vale? Que recorre todo nuestro cuerpo desde abajo, desde la cadera, desde el sacro, hasta el cerebro. Eso es la médula espinal. Y por ahí se transmite la información. Y luego, desde ahí, una segunda neurona va a transmitir la información al cerebro. Cuando la información llega al cerebro, el dolor se hace consciente. Si yo os cortara la cabeza, estaríais curados, no sentiríais el dolor. Igual es un poco dramático, pero si lo que no queréis es tener dolor, quitaros la cabeza. No tendréis dolor. Seguiréis teniendo nocicepción, seguirá habiendo neuronas que transmiten la información a la médula espinal, pero al no llegar esa información al cerebro, no existe el dolor. No brain, no pain, que dicen los americanos. No hay cerebro, no hay dolor. No es verdad del todo, pero bueno, más o menos, ¿vale? Y luego, cuando esa información llega aquí, al inicio del cerebro, se va a llenar de componentes emocionales. El sistema límbico, se hablaba antes el profesor Guzmán del sistema límbico, la amígdala, la ínsula, el hipotálamo. Todo eso son las partes del cerebro que regulan las emociones. Podría hacer lo mismo, podría quitaros todo el sistema límbico. Ya nunca lloraríais viendo Salvada a Wally, Willy, ¿no? Era la ballena aquella, Willy, Salvada a Willy. No lloraríais nunca más con la película aquella Campeón, de aquel niño que su padre era boxeador. Pues no tendríais emociones. Sentiríais el dolor, pero no os importaría. No podríais darle ningún atributo, ningún valor a esa sensación. Así que tampoco os podemos quitar el sistema límbico. Toda esa información que se genera aquí llega a la corteza prefrontal, a la frente, aquí delante. Y en la corteza prefrontal es donde se integran todas las emociones. La corteza prefrontal es lo que hace que no haya dos dolores iguales. La corteza prefrontal es la que hace que, de acuerdo a tus emociones, pero también a tus memorias, o tus recuerdos, de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tu experiencia vital, el dolor va a ser diferente. Y lo vas a vivir de forma distinta. Y os pongo un ejemplo que vais a entender enseguida. Bueno, es el ejemplo que les pongo a los alumnos, pero os vale para vosotros también. Estáis estudiando en la biblioteca, estáis sentados ahí leyendo anatomía, muy concentrados, y vengo y os doy una colleja por detrás. Y os doy la vuelta diciendo, tío, ¿por qué me pegas? Cabreado. Estamos en un bar. Estáis esperando que llegue vuestro colega. Estáis sentados delante de una buena jarra de cerveza. Llego y os doy una colleja. La misma colleja, con la misma intensidad, con el mismo ángulo, con la misma mano, con la misma fuerza. Seguro que os deis la vuelta y no pensáis lo mismo. ¡Tío! ¡Estás aquí! Ni me doy cuenta del dolor. No me afecta el dolor. Es el mismo estímulo. Pero mi corteza prefrontal lo modula de forma completamente diferente. Jesús. ¿De acuerdo? ¿Entendéis esa diferencia? Al final es la corteza prefrontal lo que hace que cada dolor sea diferente. Que no haya dos dolores iguales. Y tenemos unas vías desde el cerebro, también una serie de neuronas que bajan esa información desde el cerebro hasta la médula espinal y que juegan aquí un papel modulando la transmisión de información. Como un peaje. Vuestro cerebro es capaz de bloquear determinados estímulos dolorosos cuando él quiere, no cuando vosotros queréis. Esa es la mala noticia. Pero si de repente estáis en el jardín, tenéis jardín todos, esto es un ejemplo muy americano, estáis en el jardín, regando el jardín y os dais un golpe con el pie en el aspersor y os duele muchísimo. En ese momento sale vuestra nieta, la cogéis en brazos, ya no os duele el pie. ¿Qué ha ocurrido? El golpe sigue ahí, el estímulo sigue ahí, pero vuestro cerebro ha enviado una información moduladora descendente que bloquea la cantidad de información que desde el dedo gordo del pie llega a la médula espinal. Esas vías moduladoras descendentes se activan por las endorfinas. ¿Os suenan las endorfinas? Las endorfinas son neurotransmisores muy parecidos al sistema cannabinoide, que lo que hacen es bloquear la transmisión de información. Entonces, durante un ratito no os va a doler. ¿Estáis tan contentos de ver a vuestra nieta?
Tenéis que decir que sí, aunque no sea verdad, ¿vale? Estáis tan contentos de ver a vuestra nieta que en ese momento vuestro cerebro está liberando endorfinas que están bloqueando la transmisión de información. Hay muchas maneras de liberar endorfinas, haciendo ejercicio, actividad física, moveros. Moveros aunque os podáis mover poquito. Cada vez que os movéis, liberáis endorfinas. Cada vez que liberáis endorfinas, estáis bloqueando la transmisión de información dolorosa. En la medida de vuestras posibilidades, ¿eh? Tampoco os pongáis a hacer maratones ahora mismo. Pero la actividad física libera endorfinas. Las expectativas positivas, el buen rollito, el tener un médico en el que creéis, un fisio en el que creéis, un enfermero en el que creéis. Cuando estáis allí delante de él, empecéis a liberar endorfinas. Es el efecto placebo, ¿os suena? El efecto placebo es tremendamente importante y es el regulador más potente que tenemos para controlar el dolor. Todos vosotros tenéis estas vías moduladoras descendentes. Lo que pasa es que no siempre funcionan. Y sobre todo, la peor noticia, no siempre podemos ponerlas en marcha porque nos dé la gana. Lo intentamos, os aseguro que alguno de vosotros os han tratado con antidepresivos. Los antidepresivos intentan recuperar estas vías moduladoras descendentes y hacer que funcionen mejor. Bueno, a veces funciona y a veces no, como bien sabéis. Ya, Carlos, es que tienen efectos secundarios. Coño, claro. Los fármacos tienen efectos secundarios. Todos. Desconfiad de un fármaco que no tenga efectos secundarios porque no tendrá de los otros. Por eso no tiene secundarios. Vale. ¿Qué ocurre cuando de dolor agudo pasamos a dolor crónico? ¿Qué pasa si esa rodilla, que simplemente estaba respondiendo a un golpe que me he dado yo así de repente, es una rodilla con artrosis? Ahí hay un estímulo que está constantemente enviando información a la médula espinal, y entonces aquí estas dos neuronas que se hablan están muy activas. Y como están muy activas, hay mucha información que está llegando al cerebro. Ya no tiene nada que ver con el dolor agudo, es otra cosa. Se ponen en marcha mecanismos, imaginaros, constantemente, una rodilla constantemente enviando información a la médula espinal, todo el rato, 24 horas al día. ¿Vosotros creéis que el cerebro y la médula espinal no se van a mosquear? ¿Vosotros creéis que no van a intentar hacer algo al respecto? Pues evidentemente van a intentar hacer algo al respecto. Y lo que vamos a tener es mucha más información llegando al cerebro. Y eso al final lo que crea es un círculo vicioso que hace que las vías moduladoras descendentes no funcionan muy bien y lo que generas aquí es un círculo vicioso entre la médula espinal y el cerebro. Al final, si os dais cuenta, el dolor que parte de la rodilla ya no es tan importante. No es el responsable de mantener la cronificación. La cronificación se mantiene por esta comunicación, este círculo vicioso que se establece entre la médula espinal y el cerebro. Seguro que conocéis a alguien, o alguno de vosotros incluso, que tenía una artrosis, le han quitado la rodilla, le han quitado la cadera y le sigue doliendo. ¿Y cómo coño te puede... Perdón, ¿se puede decir coño, Carola? ¿Sí? ¿Y cómo coño te puede doler una cadera que no tienes? ¿Cómo coño te puede doler una rodilla que no tienes? Porque no es cuestión de la rodilla, o no es cuestión solo de la rodilla. Afortunadamente mucha gente deja de dolerle. Pero hay una pequeña proporción de personas a las que no se les quita el dolor porque se ha creado aquí un círculo vicioso que llamamos sensibilización central. Y cuando se producen mecanismos de sensibilización central, es mucho más difícil recuperar la situación de lo que llamamos la homeostasis, el equilibrio, porque tenemos este círculo vicioso entre la médula espinal y el cerebro, y la médula espinal y el cerebro. ¿Vale? ¿Está claro? Esto es lo que os quería contar sobre el dolor. Y me gustaría terminar con una frase que me mola mucho, porque al final es el resumen de qué tenemos que pensar cuando hablamos de pacientes con dolor. Y es una frase sacada del Quijote. El Quijote se acaba de enfrentar con unos maleantes, unos bandoleros, unos atracadores de caminos. Le han dado una paliza, le han tirado el caballo, le han pateado por todos lados. Y el hombre se levanta, todo hidalgo él, vuelve a subirse al caballo. Y Sancho le dice, pero señor, ¿no le duele? Y contesta, sí, sí me duele. Así es la verdad. Y si no me quejo del dolor, es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella.
El poder del cerebro es brutal. La capacidad que tiene el cerebro para modular la información es muy, muy grande. Vuestro cerebro es un cabrón. Vuestro cerebro se engaña mucho. Vuestro cerebro juega con vosotros. Pero también sois capaces de engañar vosotros al cerebro. Tenéis que ser capaces de engañar al cerebro, de modificar su percepción, de que él no mande sobre vosotros. Que si os han cambiado la cadera y tenéis una cadera nueva, que el cerebro no se empeñe en seguir diciéndoos que os duele la cadera, porque tú sabes que esa cadera no duele. Por eso os decía que muchas veces la farma sola no basta. Necesitamos farma, necesitamos psicología, necesitamos fisioterapia. Dime. ¿Es un poco lo que se llama dolor del miembro fantasma? Exacto. El dolor del miembro fantasma, la pregunta es, ¿eso es el dolor del miembro fantasma? Es una explicación de qué es lo que está pasando. Me cortan la mano, me dejan un muñón precioso. Me duele el dedo índice. ¿Qué dedo índice? No tengo dedo índice. Mis ojos saben que no tengo dedo índice. Mi cerebro sabe que no tengo dedo índice. Pero me duele el dedo índice. ¿Será cabrón? Él ha decidido que da igual que yo tenga o no dedo. Él ha decidido que me tiene que doler ese dedo. Y yo lo que tengo que hacer es trabajar con él para conseguir que no tengo dedo. Que no me puede doler un dedo que no tengo. Ese es el esfuerzo que tenéis que hacer, aparte de las pastillas, de la fisioterapia y de todo eso. Dime. Cuando se ha establecido, la pregunta es si las propias endorfinas son capaces de acabar con ese círculo vicioso. Nos gustaría mogollón. Nos encantaría, no. No, una vez que se ha establecido el círculo vicioso, es muy difícil de romper. ¿Vale? Las endorfinas, una de las cosas que tenemos que hacer es recuperar esas vías moduladoras descendentes. Y las endorfinas nos van a ayudar a eso. ¿Vale? Pero os voy a explicar un poquito algunos de los cambios que se producen dentro del sistema nervioso que hacen que solamente con modular las endorfinas no lo consigamos. Pero sí, todo lo que sea producir analgesia endógena, es decir, analgesia por parte de nuestro propio cuerpo, va a ser positivo. Y potenciar la liberación de endorfinas también, claro. No, a las endorfinas no se desarrolla tolerancia, porque no se liberan tantas como la morfina. Cuando das morfina, produces un efecto muy importante y eso puede producir tolerancia. Pero las endorfinas se liberan y se mueren, se liberan y se mueren. Entonces no da tiempo que se produzca tolerancia. Sí. Está muy bien que hay mucha gente que lo hace, pero ¿quieres un poquito de hacer eso en el primer tipo de dolor? Sí. La hipervigilancia. ¿A qué te refieres? Ah, vale, el ir de machote. El ir de machote, sí. Eso es algo que tenemos que controlar también. No hay que aguantar el dolor. Aguantar el dolor es un grandísimo error. Lo vamos a ver ahora. Ese estímulo que yo os decía que está constantemente llegando a la médula espinal hay que bloquearlo. Si no bloqueamos ese estímulo y dejamos que siga subiendo, al final se ponen en marcha esos procesos de sensibilización central. ¿Vale? Yo no me refería tanto a ir de machote y aguantar el dolor, sino todo lo contrario, esto de ese ¡ay, wow! Este concepto que tenemos de que esto es un baile de lágrimas, que venimos a sufrir y que todo se puede aguantar y que si me quejo mucho no me van a hacer caso, etcétera, etcétera, eso es un error capital. Eso es un error capital. Hay que tratar el dolor desde el principio. Y cuanto mejor y más intensamente lo tratemos, mayor será la probabilidad de evitar esos procesos de sensibilización central. Al final no voy a hablar de cannabis, pero algo os tengo que contar. Pura poesía. O sea, tú ves esta molécula y los farmacólogos empezamos a latir más deprisa. Es muy bonita. Es una molécula muy bonita. Es una molécula que, como esta parte que tiene aquí, nos dice que atraviesa muy bien la grasa, que llega muy bien al cerebro, que tiene muchos efectos. Y hay mucha investigación hecha en este sentido. Y os voy a intentar resumir ya la parte más interesante, haciéndolo un poquito más ligero. Mirad. Ahí. Nosotros cuando queremos saber, nos vamos a una base de datos que se llama PubMed, que es un sitio donde se publican todos los artículos científicos que tienen importancia o relevancia en el mundo de la ciencia. Y ahí se publican los resúmenes de todo lo que se ha publicado. Entonces tú pones palabras clave, cannabinoides o cannabis, y dolor crónico, y animal,
y mires a ver cuánto se ha publicado sobre esas cosas a lo largo del tiempo. Y mirad, si empezamos desde el año 76, que es cuando se pone en marcha esta base de datos, hasta el año 2019, fijaros, esto es el número de publicaciones que tocan este tema cada año. No hay falta de investigación. Hay muchos grupos en muchos países investigando constantemente sobre cannabis, cannabinoides y dolor en modelos animales. Hay mucha gente trabajando para intentar encontrar la molécula, la sustancia que sirva para tratar el dolor. Todavía no la tenemos, pero este es el mensaje de optimismo que me gustaría llevaros. Estamos en ello. Estamos trabajando en ello y tal vez, no sé si yo o mis descendientes, pero alguien encontrará por fin esa molécula. Seguro que sí. Básicamente lo que hacen los cannabinoides es bloquear la comunicación entre las neuronas. Las neuronas no se hablan y al no hablarse las neuronas, pues imaginaros que yo tengo aquí dolor, pues el dolor no va a pasar de una neurona a otra porque estas neuronas no se hablan. Básicamente ese es el mensaje. Las neuronas no pueden transmitir la información cuando se han unido los cannabinoides a sus receptores. ¿Vale? ¿Entendéis el mensaje? Bien. Vale, pues fijaros, es que el mundo de los endocannabinoides mola mucho porque tenemos receptores en todas partes. Tenemos receptores en la periferia, tenemos receptores en la médula espinal, tenemos receptores en el sistema límbico, en la corteza somatosensorial, en la corteza prefrontal. Activar estos receptores de una u otra manera va a contribuir a disminuir el dolor, en todos los sentidos. ¿Vale? Entonces vamos a ver, con modelos animales, la demostración muy sencillita de cómo funcionan los cannabinoides en estos distintos modelos animales. Mirad, vámonos con la periferia. Vamos a empezar con qué pasa aquí en la rodilla cuando damos cannabis. Mirad, esta es la neurona, ¿vale? Y esto es la piel. Cuando se produce un dolor, se activan, aquí tenemos unas celulillas que son las células del sistema inmune. El sistema inmune es el sistema de defensa del organismo. Es el sistema que nos previene de las infecciones o que nos ayuda a combatir las infecciones. Y también es un sistema que se pone en marcha cuando se produce el dolor crónico, cuando se produce cualquier tipo de dolor en realidad. El sistema inmune lo que va a hacer es liberar sustancias proinflamatorias, lo llamamos citoquinas, sustancias que se unen a la neurona y que contribuyen a transmitir la información hacia el cerebro. Esta neurona también es capaz de fabricar anandamida, 2-acetilglicerol, cannabinoides endógenos. ¿Qué hacen estos cannabinoides? Se liberan de la neurona y van a ir aquí a receptores, esos receptores que os contaba Manuel, que están localizados en las células. Cuando los cannabinoides endógenos se unen a estas células, son capaces de disminuir la liberación de sustancias inflamatorias. Menos sustancias inflamatorias, menos activación de la neurona que transmite el dolor, por lo tanto menos dolor. ¿Vale? Entonces, los receptores periféricos son una diana tremendamente interesante desde el punto de vista de la farmacología. Pero es que también tenemos receptores aquí en la piel y cuando se liberan estas sustancias endocannabinoides y se unen aquí a los receptores de la piel, se liberan endorfinas. Esas moléculas que os he contado que son de la familia de la morfina, que hacen lo mismo que la oxicodona, lo mismo que el tapentadol, y estas moléculas se van a unir a estos receptores específicos, opioides, que lo que hacen también es frenar la transmisión del dolor. Sistema endocannabinoide y sistema opioide se parecen mucho. Entonces, ¿cómo pensamos los farmacólogos? Los que pensamos. Algunos no llegamos a tanto. Pues oye, si yo tengo aquí receptores para cannabinoides, lo que voy a hacer es imitar a lo que hace la naturaleza. Voy a dar sustancias que se unan a esos receptores para bloquear la transmisión del dolor. Bueno, pues efectivamente. Fijaros que aquí tenemos distintos tipos de receptores. Estos receptores, que son de otra cosa, lo que hacen es activarse y transmitir la información. Imaginaros un modelo de dolor en el que yo cojo y pincho anandamida. Mirad, imaginaros, esto es dolor, ¿vale? Esto es el dolor en un animal de laboratorio. Yo pincho anandamida y ¿qué va a pasar? ¿Le va a doler más o le va a doler menos? Le tiene que doler menos, efectivamente. Fijaros, le duele menos. No solo le duele menos, sino que libera menos sustancias proinflamatorias. Estas son las sustancias que liberan el sistema inmune. Bradiquinina, una sustancia que produce una inflamación muy importante. Si yo le doy al ratón
anandamida, libero menos bradiquinina. No solo eso, si yo le doy al ratón anandamida y le doy un fármaco que activa el dolor, que provoca el dolor, la respuesta también va a ser menor. No solo eso, sino que el número de neuronas en respuesta a este fármaco, que esto es una sustancia que produce dolor, el número de neuronas que responden va a ser menor. Por lo tanto, la anandamida, como ligando endógeno, es decir, que fabrica nuestro propio cuerpo, por un lado, disminuye la inflamación y por otro lado, disminuye la transmisión de información dolorosa. ¿Vale? ¿Eso altera los parámetros en sangre del PCR, de nuestra experimentación y eso? Eso va a modificar, puede modificar la presencia de sustancias proinflamatorias tanto en plasma como en sangre. Sí. Puede modificar esos datos de inflamación. No es, cuando es endógena, cuando la fabricas tú, aunque se active, no es capaz de producir unos cambios significativos porque la modificación de tus niveles es muy grande. ¿Vale? Pero en humanos no tengo datos. En animales el cambio es muy pequeñito. ¿Vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que está ocurriendo que cuando yo activo este receptor que está aquí, este receptor lo que hace es cerrar otros receptores que transmiten información dolorosa y, por lo tanto, no transmite información. Así sería como actuarían los cannabinoides, los endocannabinoides y los cannabinoides normales y corrientes en las neuronas periféricas, en las que reciben la información desde la periferia. ¿Me seguís? Vale. Vamos a seguir. Bueno, olvidaros de este es uno nuestro. Vamos a seguir. Vamos a ver qué pasa aquí, en la médula espinal. También hay receptores en la médula espinal. ¿Os acordáis que yo os decía que hay una neurona que llega por aquí y otra neurona que sale hacia el cerebro? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos modular esa comunicación entre neuronas con los endocannabinoides. ¿Os suena el Taxol? El Taxol es un quimioterápico, es uno de esos fármacos que se da cuando hablamos de la quimio para el tratamiento de cáncer. Bueno, pues para el cáncer de mama, por ejemplo, el Taxol es tremendamente eficaz. Es un fármaco que reduce mucho el tamaño del tumor y que lo prepara muy bien para luego una cirugía si fuera necesaria. Y los pacientes mejoran mucho gracias al Taxol. Pero tiene un efecto secundario muy puñetero y es que puede producir neuropatía. ¿Qué es una neuropatía? Una alteración de la conducción nerviosa. Las neuronas transmiten mal el dolor y pueden producir dolor neuropático, que es el que afecta a la transmisión del sistema nervioso. Vale, el Taxol produce neuropatías. Y entonces un día pensamos, pues si esto produce este daño en los humanos, vamos a pinchárselo a nuestros ratones. Porque si produce el mismo tipo de dolor, todo lo que usemos en el animal debería ser fácilmente extrapolable al humano, puesto que es el mismo tipo de dolor. Esto que os decía, esa dificultad que tengo yo para encontrar modelos animales que se parezcan a lo que os pasa a vosotros. Pues hicimos eso, pinchamos Taxol, que es esta molécula aquí gorda que veis aquí, se lo pinchamos a unos ratones. Y cuando le pinchamos Taxol a los ratones, el umbral de respuesta cae. Se desarrolla alodinia. ¿Sabéis lo que es la alodinia? La alodinia es la respuesta, la sensación dolorosa a un estímulo que no lo es. Si aquí hay pacientes de dolor neuropático, seguro que alguna vez les molesta el contacto de las sábanas con las piernas. O se van a afeitar y es insoportable. O pasas con el carrito de la compra por la zona de congelados y tienes que dar la vuelta. O me contaba una amiga que la estaban tratando con Taxol. Decía, Carlos, la zona esa que ponen delante de los pasos de cebra para que los ciegos identifiquen que están llegando al final, no puedo pisarlo. Me duele muchísimo. Eso es una neuropatía periférica. Y ese tipo de respuesta es lo que llamamos alodinia, un estímulo que no debería ser doloroso. Nos vamos a Benidorm, estamos 6 horas tomando el sol, nos quemamos y luego nos tenemos que poner la camiseta encima. El contacto de la camiseta, algo que normalmente ni notamos, no somos conscientes de que vamos vestidos. Deberíamos, pero no somos conscientes, ¿vale? Pero el contacto de la camiseta con la piel genera un dolor tremendo. Eso es alodinia, eso es una alodinia por quemadura que no tiene nada que ver, pero es ese mismo fenómeno. Mujeres que no se pueden maquillar, por ejemplo. Todo eso es alodinia. Bueno, pues esa misma alodinia la provocamos en nuestros animales de laboratorio. Dime. Espera.
No, no voy a entrar en eso porque entonces me salgo mucho de la charla. Hay distintas maneras de estudiar el dolor. Luego en el café te lo cuento, ¿vale? Es que si no, no me da tiempo a acabar. ¿También puede pasar Perdón. en caso de una inflamación fuerte o un fuerte golpe? No. O sea, sí, vamos a ver, si tienes una inflamación, cualquier roce te va a doler, pero eso es una alodinia por inflamación. Aquí lo que te estoy diciendo es que... Sí, el roce, sí, pero eso está justificado, eso es la propia inflamación la que activa esos nociceptores y hace que te duele. En el caso de la alodinia, lo que es un error, las neuronas transmiten mal la información, es un error, ¿vale? Entonces, ese error produce mucho dolor. Y también en nuestros animales de laboratorio, dime. Me arrepiento de haberos dicho que me podéis interrumpir. Somos un grupo de pacientes con fibromialgia. ¿Una bajada de defensas puede aumentar el dolor o la sensación? Todo lo que tenga que ver con la patología crónica en los pacientes, yo se lo voy a dejar a los que saben que son los médicos, ¿vale? Yo me voy a centrar más en la parte de los ratones, que es lo mío, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a producir alodinia, ¿vale? Pues en estos modelos, fijaros, esto sería un animal normal, esto sería un animal al cabo de 21 días, todo le duele más, por eso su respuesta está más baja, porque todo le duele más. Fijaros, si le damos un agonista cannabinoide, un fármaco de esos que se unen a los receptores, mirad, recuperamos los niveles. Le quitamos la hiperalgesia, es decir, el dolor, le quitamos la alodinia, en cierta medida, no del todo. Los fármacos que se unen a los receptores cannabinoides son capaces de aliviar algunos de los síntomas más característicos del dolor crónico, la hiperalgesia y la alodinia. Por ahora todo son buenas noticias, ¿verdad? Vale. Tenemos, por lo tanto, maneras de modular a nivel de la médula espinal lo que está pasando con los pacientes. Esto sí que no lo vais a ver. Esto es una médula espinal cortada de nuestros ratones, ¿vale? Nosotros a los pacientes no se lo podemos hacer porque luego no quedan bien, pero con los ratones sí podemos. Cortamos la médula espinal y miramos a ver qué pasa en la médula espinal. Las cosas que veis marcadas en rojo aquí son unas células que llamamos microglía, son unas células que están en la médula espinal. Las que veis aquí marcadas en verde son astrocitos. Ahora os explicaré. La microglía y los astrocitos forman parte del mecanismo de transmisión del dolor. Bueno, mirad, esto sería un animal control, la médula espinal de un animal control. Cuando le damos paclitaxel, es decir, esa sustancia que produce dolor neuropático, no lo veis muy bien, pero aquí hay mucha más señal en rojo. Hay mucha más actividad en rojo y hay mucha más actividad en verde. Hay más microglía y hay más astrocitos, hay más células. Y esas células tienen que ver con el dolor crónico. Si damos minociclina es un antibiótico que destruye la microglía, la mata esas células. ¿Veis que no hay? Hay muchas menos. Es más o menos lo mismo que ocurre cuando damos un agonista cannabinoide. El agonista cannabinoide es capaz de desactivar esas células. La microglía y los astrocitos, que juegan un papel en el control del dolor, no funcionan tanto si le has dado al ratón un agonista cannabinoide. ¿Vale? Ya os estáis perdiendo un poco, ¿verdad? Me parece. Os pongo el ejemplo. Mirad, esta es una neurona, esta es la neurona que viene de la periferia. Llega a la médula espinal y tiene que hablar con otra neurona, la segunda neurona que va a enviar la información al cerebro. ¿Cómo se hablan las neuronas? Por la liberación de neurotransmisores, ¿vale? Las neuronas liberan unas sustancias químicas que se unen a otras neuronas, a otros receptores y que transmiten la información. Cuando hay dolor, se liberan muchos neurotransmisores, glutamato, sustancia P, etcétera, etcétera, que se unen a estos receptores y que envían la información hacia el cerebro. ¿Vale? Bueno, pues estas neuronas, como os decía, no están solas. Además de las neuronas, tenemos aquí otras celulillas preciosas, son súper bonitas, son como estrellas y se llaman microglía o astrocitos también, son dos de la misma familia, digamos. Son unas neuronas preciosas, así como muy estrelladas, y son neuronas que se encargan de mantener el dolor crónico. Fijaros, esta neurona, además de liberar neurotransmisores que excitan a esta otra neurona y que transmiten la información al cerebro, también pueden liberar neurotransmisores que van a excitar a la microglía. ¿Y sabéis lo que hace la microglía? La jodía. Va a responder liberando sustancias proinflamatorias, sustancias pronociceptivas. Las mismas que se liberan en la periferia
las mismas que liberan los macrófagos y los linfocitos, sustancias proinflamatorias. En el dolor crónico, dentro de la médula espinal, se desarrolla un proceso de neuroinflamación. Y esa inflamación hace que esta neurona transmita mucha más información hacia el cerebro. Y hace que esta neurona transmita información hacia la periferia. De forma que lo que estamos haciendo es aumentando la señal. ¿Me seguís? Lo que tenemos es cada vez más dolor. Y aquí, fijaros, este proceso que os decía de sensibilización central. Aquí esta neurona, la información que va a enviar al cerebro, ya no depende solamente de la neurona de la periferia. Depende de la neurona de la periferia y depende de la microglía. Por lo tanto, tenemos unas células que no saben lo que pasa afuera, que viven dentro de la médula, pero que están estimulando neuronas que envían información al cerebro. Por eso os decía antes, en el dolor crónico se produce una comunicación entre la médula espinal y el cerebro. Ya no es tan importante lo que pasa afuera. Ya esas células microgliales son capaces de mantener ese fenómeno de sensibilización central. ¿Vale? Pero no pongáis esa cara, hay buenas noticias. Tenemos en estas neuronas y también en la microglía receptores. Receptores que son capaces de recibir cannabinoides. Cuando esos cannabinoides se unen al receptor, ¿qué va a ocurrir? Van a hacer lo que hacen siempre, inhibir la actividad de las neuronas, pero también inhibir la actividad de la microglía. Menos neuronas transmitiendo dolor, menos microglía transmitiendo dolor, menos información nociceptiva que llega al cerebro. ¿Bien? Qué bien todo, ¿no? Pero no todo es tan bueno, porque tenemos receptores en el sistema nervioso central, aquí en el cerebro, y cuando los fármacos cannabinoides se unen a los receptores del cerebro, no solamente van a tratar el dolor, no solamente van a modificar la función dolorosa. Mirad, en el laboratorio, cuando queremos estudiar un nuevo fármaco, en los ratones estudiamos lo que llamamos la tétrada cannabinoide. Hay 4 efectos característicos de todos los fármacos que actúan sobre el sistema cannabinoide endógeno, que es cambios en la temperatura corporal, cambios en la respuesta al dolor, como ya hemos visto, producen catalepsia, es decir, inmovilidad, y modifican la actividad espontánea. Cogemos a los ratones, los ponemos aquí en estos anillos y se quedan quietos, inmóviles, durante minutos, por el efecto del cannabis. Los ponemos aquí en una jaula donde medimos a ver el número de veces que caminan y que recorren este circuito, y caminan menos. Mirad, la temperatura corporal baja, el dolor disminuye, el efecto analgésico aumenta, eso ya lo hemos visto. Aumenta la catalepsia, el tiempo de inmovilidad, y disminuye la actividad espontánea. Esto ya no mola tanto. Estos son los efectos secundarios. Esto es el atontamiento que podéis sentir algunos cuando consumís cannabinoides. Son fármacos que deprimen la actividad del sistema nervioso. Por lo tanto, todo su mecanismo va encaminado, como decía antes Manuel, a relajar, a tranquilizar. Pero claro, cuando quieres, no cuando él decide. ¿Vale? Entonces, tenemos fármacos con muy buenos efectos analgésicos, pero que no podemos descartar que también tengan efectos secundarios. Y no hay que tenerle miedo a los efectos secundarios, hay que saber que están ahí, que existen desde siempre. Seguro que ahora cuando hablemos del uso en humanos vamos a hablar de los efectos secundarios. Hay una frase que siempre soltamos los farmacólogos: si la aspirina se hubiera descubierto en el siglo XX nunca se habría probado. Los efectos secundarios de la aspirina son una barbaridad, pero cómo mola para quitar el dolor. El ibuprofeno, la morfina. La morfina es el mejor fármaco para tratar el dolor, pero tiene efectos secundarios. Si lo hubiéramos descubierto en el siglo XX, tampoco se habría probado. Los efectos secundarios hay que conocerlos. Cuando son insoportables, pues hay que retirar el fármaco. Y cuando son tratables, se tratan. Pero no son el enemigo. Son la consecuencia y son lo que nos demuestra en el fondo que el fármaco funciona. Si no hubiera efectos secundarios, sería que el fármaco no está funcionando. Más allá de un efecto placebo que puede tener todo esto que estáis pensando, y que no voy a entrar en esa guerra porque no me va. ¿De acuerdo? 8 minutos. Claro, pero es que si no nos comíamos todo el tiempo. ¿El café? Claro, había que llegar hasta el café.
Si no, la gente no tiene tiempo de preparar las tazas y esas cosas. Pero claro, los agonistas cannabinoides que hemos utilizado en el laboratorio son muchos y todos tienen esos efectos secundarios. Todos son especialmente poderosos porque se unen al receptor CB1, pero no conseguimos encontrar fármacos todavía sin efectos secundarios. Entonces, como decía Manuel, estamos haciendo un regreso al futuro. Estamos volviendo al siglo XVIII, XIX. Estamos volviendo a utilizar plantas, a utilizar combinaciones de plantas en vez de utilizar el principio activo, que era lo que nos dijeron a nosotros los farmacólogos que era lo que funcionaba. Y entonces se están empezando a utilizar combinaciones. Claro, es verdad, hay muchos fármacos que son directamente principios activos de la planta, pero es que en la planta hay un montón de cosas. Y cuando consumimos la planta, ¿sabemos realmente lo que estamos haciendo? Sabemos que hay THC, que se está uniendo, sabemos que hay CBD, pero hay un montón de terpenoides, hay un montón de flavonoides, hay un montón de sustancias que tienen propiedades antioxidantes que también están ahí jugando un papel. Es como si hubiéramos ido, en vez de utilizar aspirina, utilizáramos la corteza del sauce, que es donde está la salicilina. Pero ya no utilizamos corteza del sauce. Hemos preferido extraer el principio activo y utilizar solamente el agente responsable del efecto. El problema del cannabis, o la ventaja del cannabis, es que probablemente no hay un principio activo, sino que hay un montón de fármacos que contribuyen, de principios activos, que contribuyen al efecto de la planta. Entonces, lo que hemos hecho en el laboratorio es pues haceros caso, mirar a ver lo que hacéis y buscar cómo podemos explicar las cosas que estáis haciendo vosotros con vuestros tratamientos. Mirad, sabemos que el THC produce efecto analgésico, un efecto marcado. Sabemos que el CBD produce efecto analgésico. Pero fijaros las dosis. Necesito pinchar 10 miligramos por kilo de peso a un ratón para producir el máximo efecto en un modelo de dolor neuropático. Necesito pinchar 20 miligramos de CBD para producir el máximo efecto en un modelo de dolor neuropático. Y entonces Carola, que es muy sabia, diría, lo que hay que hacer es combinarlos. Mirad lo que pasa si los combinamos. Si ponemos una mezcla 1:1 de CBD y THC en el laboratorio, estas mezclas no tienen por qué ser extrapolables a los humanos, ¿vale? Mirad lo que conseguimos. Conseguimos un efecto igual, pero fijaros con qué dosis. Dosis mucho más bajas. ¿Qué significa? Cuanto más bajas son las dosis, menos efectos secundarios. Mantenemos un buen nivel analgésico con menos efectos allí donde no queremos que estén. ¿Vale? Entonces, las combinaciones de fármacos, hablando de cannabinoides y hablando de cualquier otra cosa, nos permiten generalmente disminuir la cantidad de fármaco que necesitamos dar, mantener el mismo efecto analgésico y disminuir los efectos secundarios. Esa es una de las gracias que tienen las combinaciones farmacológicas. Y este es otro ejemplo, que se ha publicado hace muy poquito. Mirad, esto sería el dolor, este es el umbral antes del modelo de dolor neuropático. Fijaros cómo cae el umbral después de hacer un modelo de dolor. Cuando damos THC, mirad, el dolor vuelve o desaparece. Los umbrales vuelven a la situación normal. Cuando damos CBD, todos sabemos que el efecto es un poquito menos. También tiene su efecto analgésico, pero no llega tan arriba. Pero si los damos juntos, mirad lo que pasa. En rojo, el efecto del THC solo. En azul, el efecto del CBD solo. Si los diéramos juntos, lo que nos dicen las matemáticas es que deberían estar por aquí. El efecto debería estar por aquí. Pero mirad dónde está el efecto. ¿Sabéis cómo se llama esto? Sinergia. Dos fármacos se combinan y tienen más efecto juntos que la suma de los efectos por separado. Esta es la famosa frase esta de 1 más 1 igual a 4. Hemos conseguido, con dos productos diferentes, conseguir un efecto superior a la suma de los efectos. Muy superior, ¿eh? Muy superior. Fijaros, para conseguir el mismo efecto necesitamos casi 100 veces menos de fármaco. Por lo tanto, muchos menos efectos secundarios. Y dentro de esas combinaciones, las combinaciones no tienen por qué ser solamente entre fármacos iguales. También podemos combinar THC con gabapentina. ¿Os suena la gabapentina? Sí. Cada vez que digo el nombre de fármaco, no hay ningún fármaco que sonreáis.
La gabapentina es un neuromodulador. Es un fármaco que se utiliza para el dolor neuropático. Tiene bastantes efectos secundarios. Cuando se combinan, fijaros, en rojo el THC solo, aquí. En azul la gabapentina sola. Todo lo que sea caída, en este caso, o sea, veis aquí, este es el valor normal, más dolor, menos dolor, ¿vale? La gabapentina en azul, fijaros si damos juntos THC y gabapentina. El efecto dura mucho más. Se suman los efectos, ¿vale? Con menos efectos secundarios que no me da tiempo a contaros. Esto se ha visto en ratones, ¿en humanos también se está? Estos son todos ratones, ¿vale? Yo solo me muevo en el mundo del roedor. Cuadrúpedos, con rabo y pelo largo. Y vamos aprendiendo también algunas cosas sobre el cannabidiol. El cannabidiol es, como decía Manuel, hacia donde vamos ahora. Este mola mucho. Este no tiene tanto efecto psicoactivo. Tiene efecto psicoactivo. Psicoactivo es que tenga efecto en el cerebro. Tiene efecto psicoactivo en tanto en cuanto es ansiolítico, pero no produce ese colocón que produce el THC. No sabemos muy bien, ni siquiera si el cannabidiol es un cannabinoide. Estamos ahí intentando aprender cuál es el mecanismo, pero también se puede utilizar en combinación. Mirad, esto sería lo mismo, ¿vale? Esto es para valorar el efecto analgésico, esto sería el cannabidiol solo, una dosis muy bajita que no produce efecto. Esto sería el efecto de la morfina, una dosis intermedia, das morfina y te duele menos, y luego según pasa el tiempo, pues el efecto desaparece. Fijaros si damos una dosis que no tiene efecto de cannabidiol con una dosis bajita de morfina. Mirad dónde nos vamos. Hemos sumado el cannabidiol más la morfina y conseguimos mucho más efecto analgésico. En Estados Unidos, y esto os lo contará Jordi después del café, una de las grandes ventajas que le están viendo al cannabis, al uso del cannabis, es que permite disminuir la dosis de opioides, manteniendo el mismo efecto analgésico y, por lo tanto, muchos menos efectos secundarios. La combinación de fármacos también aquí, en el caso de los cannabinoides, es tremendamente relevante. Conclusiones. ¿Qué hemos aprendido? Tenemos un sistema endocannabinoide que regula el dolor, nuestro propio dolor, liberamos sustancias que producen efecto analgésico, lo que pasa es que no es un efecto tan poderoso. Tenemos fármacos que se unen a esos receptores, que modulan, por lo tanto, la respuesta del dolor, que son naturales y que son sintéticos y que sirven en casi todos los tipos de dolor. Modelos de dolor agudo, modelos de dolor crónico, inflamatorio, neuropático, funcionan en todos. Pero claro, son ratones, es fácil, son todos iguales. Lo difícil es ser capaces de trasladar ese problema de los ratones a los humanos. Y concluyo. Siempre acabo con esta diapositiva, porque yo creo que refleja muy bien lo que es el dolor. Hay dos tipos de dolor, el mío, que es insoportable, y el tuyo, que es exagerado. Te pasas, siempre te estás pasando, ¿vale? Da igual el camino que utilicemos, lo importante es llegar donde queremos llegar, y si nos remangamos y empujamos todos en la misma dirección, seguro que antes o después tendremos el alivio que necesitamos todos. Muchas gracias.